Busquen Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a ver los versículos 17 al 21. Vimos hasta ahora que Pedro les está animando a estos hermanos. Pedro les está animando a estos hermanos que están sufriendo por la causa de Cristo. ¿Y qué les dice Pedro? Bien, primero les recuerda que hay una esperanza, ¿no? Hemos visto una esperanza viva, una esperanza eterna, como ya hemos visto, una esperanza futura, pero real, y que va a ser manifestada cuando Cristo vuelva, ¿no? Seremos resucitados y glorificados juntamente con Cristo. Básicamente, en otras palabras, de alguna manera está citando las palabras de Pablo a los romanos, en Romanos 8:18, ¿no? Les está diciendo, en otras palabras, que los sufrimientos de esta vida en nada se comparan con la gloria venidera, ¿no? Pero también les habla de cómo deben vivir según esa esperanza, ¿no? Es decir, en santidad. Pedro les llama a ser santos, les hace un llamado a la santidad y les dice, sed santos como aquel que os llamo es santo, ¿no? Ahora los anima a vivir en el temor de Dios y les da razones, motivos para esto, ¿no? Bien, vamos a leer ahora sí, primero de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21, nuestro pasaje de hoy. Pero antes, oremos al Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias de que podemos reunirnos a través de este medio en esta mañana para compartir tu palabra, Señor. Y te pedimos que prepares nuestros corazones, que podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, vayamos a nuestro pasaje. Comencemos desde el versículo 17. Dice la Escritura, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, hermanos, Pedro acá les está diciendo ahora que deben conducirse en el temor de Dios. Y tiene razones para decir esto. Pedro está mirando su experiencia cuando escribe esta carta, todo lo que él ha vivido, de lo que ha sido para él aceptar el llamado del Señor Jesús cuando lo llama, ¿no? Cuando lo llama a ser su discípulo. Todo el proceso que sufre su vida cuando él aprende a conducirse en el temor de Dios. No siempre ha sido así la vida de Pedro, ¿no? Como sabemos, era una persona que reaccionaba de manera muy impulsiva ante cualquier situación que se le presentaba, ¿no? ¿Cuántas veces frente al Señor Pedro ha sido rápido para reaccionar y no siempre ha podido conducirse en el temor de Dios, aún estando con el Señor Jesús, ¿no? Por eso ahora cuando él dice esto,
Pedro sabe bien lo que está hablando, Pedro sabe bien lo que está diciendo, ¿no? En los versículos anteriores hemos visto que Pedro les hace un llamado a la santidad, pero ahora está diciendo que tienen que conducirse como verdaderos hijos de Dios. Hermanos, cuando nosotros queremos hacer algo bien, hay algo que es muy importante, ¿no? Y es conocer cuál o cuáles son aquellos motivadores que nos motivan, ¿no? Y que nos llevan a hacer lo que hacemos. Y ni hablar si lo que estamos haciendo no es fácil, ¿no? Si nos cuesta mucho. Debe haber una buena motivación. Por ejemplo, ¿qué motiva a una persona a estar hasta altas horas de la noche frente a la pantalla de la computadora escribiendo? ¿Qué motiva a una persona a ir en contra del deseo de dormir, a ir en contra del cansancio, a ir en contra del estrés y soportar todas estas cosas, ¿no? Probablemente hasta el día siguiente. Quizás porque tiene que entregar un trabajo muy importante de la universidad o del trabajo mismo, ¿no? El punto es que lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros queremos hace que nos enfoquemos en ello y que nos esforcemos, ¿no? Y en estos versículos, Pedro nos muestra cuáles son aquellas motivaciones para conducirnos en el temor de Dios. Y necesitamos que estas realidades bíblicas sean creídas en nuestro corazón para que podamos crecer en una vida temerosa a Dios. Todo ser humano necesita una motivación, todo ser humano necesita entender y saber por qué hace las cosas y entender realmente lo que lo motiva a hacerlo, ¿no? Ahora, muchas veces hay otras cosas que nos motivan más que el Señor, ¿no? Hay muchas distracciones en nuestro alrededor. Muchas de ellas en sí no son malas, pero la realidad es que a veces ocupan el lugar equivocado en nuestra vida. Y en consecuencia nos hacen andar en una dirección equivocada. Y dejamos de estar enfocados, porque no leemos como deberíamos leer la Biblia, no oramos el tiempo que deberíamos hacerlo, ¿no? Y dejamos de estar enfocados en la santidad a la que hemos sido llamados. Y sencillamente porque muchas veces hay otras cosas que nos entusiasman un poco más que buscar al Señor en su palabra, que meditar en Él y que examinar nuestras vidas a la luz de su palabra, ¿no? El cristiano se caracteriza por ser una persona temerosa a Dios. Ahora, ¿qué es ser temeroso a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Hermanos, tener temor de Dios es entender que estamos en su presencia todo el tiempo, entender que somos responsables ante Él, porque algún día vamos a ser juzgados por Dios, ¿no? Entender que debemos ser fieles a Dios y que Él debe ser lo primero en nuestra vida y que toda nuestra vida debe ser en adoración a Él. Eso es ser temeroso a Dios, tener temor de Dios. En otras palabras, mi hermano, significa que Dios debe estar 100% involucrado y 100% presente en cada área de nuestra vida, ¿no? Pero no solo eso, sino que debe ser Él a través de su palabra quien regule cada una de esas áreas, cada área de nuestra vida, ¿no? Cada área de nuestra vida debe estar regulada por Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero también Proverbios 9:10 nos dice esto. Fíjense, hermanos, qué importante es para nosotros los cristianos vivir en el temor de Dios. Qué importancia que tiene, ¿no?
Pedro nos deja ver en esta parte del pasaje que nosotros debemos saber y creer, qué es lo que nosotros debemos saber y creer para tener una vida temerosa de Dios, ¿no? En nuestro peregrinaje. Es decir, mientras vivamos acá en la tierra, ¿no? Hermanos, el temor reverente a Dios es algo que el mundo rechaza, pero que el creyente debe cultivar y debe poder observar en su vida personal, ¿no? Y es algo que debemos mantener en nuestra vida cristiana. Veamos lo que nos dice el texto acerca de cómo podemos vivir una vida temerosa a Dios. Lo primero que debemos saber es que Dios es juez, ¿no? La primera razón por la que el cristiano desarrolla un temor hacia Dios en este mundo es porque Dios es juez, ¿no? El saber eso. Dios nos juzgará y juzgará al mundo y nadie puede escapar a eso, ¿no? Ni aún los creyentes. Versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿no? Conducíos en temor. Ahora, ¿por qué debemos conducirnos o por qué debemos temer a Dios si Dios es nuestro Padre? Sí, mi hermano, Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro juez. Dios llama a los cristianos hijos y en nuestra relación paternal con Dios, lo primero que debemos entender es que Dios nos ama. Pero lo dice en el texto, y si invocáis por Padre, ¿no? No lo invocamos por juez, no lo invocamos principalmente como nuestro Redentor, aunque sin dudas lo es. No lo invocamos como cualquier otra cosa, sino que lo invocamos, lo llamamos Padre, ¿no? Lo llamamos, como dice el texto, Padre. Los creyentes llamamos a Dios Padre porque a través de Cristo hemos pasado a ser sus hijos, ¿no? Y Él nos cuida y nos ama. Y que Dios sea nuestro Padre significa que se preocupa por nosotros más de lo que cualquier padre terrenal se podría preocupar por sus hijos. ¿Qué padre no podría o no pagaría lo que sea, ¿no? Por hacer que su hijo tenga una atención médica de calidad si es que está enfermo? ¿O qué padre no arriesgaría su vida para salvar a su hijo de algún peligro? Todo padre en sus términos normales se preocupa por sus hijos y hace lo que sea por ellos. Y eso, en nuestra manera imperfecta de amarnos, pero Dios es un Padre perfecto. Y nuestra relación con Dios está asegurada y nada puede cambiar eso, ¿no? Nada lo puede cambiar. Pero nos dice ahora que al mismo tiempo que nos dirigimos a Dios como Padre, Dios juzgará imparcialmente la obra de cada uno. Él es nuestro Padre amoroso, pero también es nuestro juez imparcial. Podemos subir a su regazo y saber que Él nos va a recoger con ternura, pero no debemos olvidar que un día Dios juzgará todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos. Cada motivación de nuestro corazón va a ser juzgada por Dios. Eso debería hacer que nos comportemos con temor reverente a Dios durante el tiempo que estemos acá en la tierra, ¿no? Dice la segunda parte del versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Noten, hermanos, como Pedro les recuerda que ellos son peregrinos. Y la frase durante el tiempo de su peregrinación es la misma expresión que se usa en Hechos 13:17 para referirse a la estancia del pueblo de Israel en Egipto. Entonces, esta palabra implica una corta estancia en esta tierra a la luz de la eternidad. Y al entender que estamos acá de manera temporal, no deberíamos pensar que este mundo es nuestro último destino, nuestro lugar definitivo. No deberíamos vivir para las recompensas de este mundo, sino para las recompensas eternas que este juez imparcial nos va a dar. Debemos recordar que nuestro peregrinar en este mundo es temporal. Ningún cristiano debe pensar que se va a quedar para siempre acá, ¿no? Que se va a quedar todo el tiempo en este mundo. No nos podemos encariñar con la idea de que este mundo es nuestro hogar final, porque en verdad no lo es, ¿no? Como cristianos sabemos y entendemos que el tiempo de nuestra peregrinación acá en la tierra es limitado, que estamos de paso, y que mientras estemos acá debemos conducirnos con temor reverente a Dios. Y andar en el temor de Dios, hermanos, tiene que ver con vivir vidas íntegras. Podemos hacer muchas, pero muchas buenas obras. Podemos, incluso con nuestros deseos y motivaciones más profundas, engañar a otros a través de buenas acciones, pero que en el fondo nuestros deseos y nuestras motivaciones no son buenas, ¿no? Y de esta manera podemos engañar a nuestro cónyuge, por ejemplo. Hacemos algo bueno por ella y por él porque queremos obtener algo a cambio, ¿no? Y de la misma manera podemos hacer con nuestra familia, con nuestros hermanos en la iglesia, con un vecino. Lo que no podemos engañar es a Dios, ¿no? Él conoce aún hasta nuestros deseos y pensamientos más profundos. Y Él es juez. Ahora, el juicio para los cristianos no es un juicio para salvación o para condenación, sino que es un juicio diferente. Es un juicio para examinar cómo hemos vivido nuestra vida cristiana. No solamente obras aisladas, no solo buenas acciones que hice un día, ¿no? Que me sentí con ganas de perdonar, entonces Dios solo va a tener en cuenta ese día que tuve ganas de perdonar, ¿no? Un día que quise ser generoso, o un día que quise llevarme bien con los hermanos y pasé un tiempo con ellos, ¿no? O el día que quise ser un buen esposo y justamente cayó el aniversario de casados, ¿no? O cuando quise sacar tiempo para mis hijos, cuando me sobraba tiempo, ¿no? Con el tiempo de sobra. Va a ser un examen completo de nuestra vida. Dios va a examinar si fuimos o no consistentes con nuestra profesión de fe como hijos de Dios. Por eso Pedro motiva a estos hermanos a que vivan en el temor de Dios. Porque un día toda su vida, toda nuestra vida, será medida por el estándar de Dios. Y de nuevo, no para condenación o salvación. La salvación está ya más que asegurada para los hijos de Dios. Pero un día estaremos delante de Dios y tendremos que darle cuenta por la manera en que hayamos vivido nuestras vidas cristianas. Quizás una ilustración que nos ayuda a entender aún más esto es, por ejemplo, cuando un estudiante sabe que tiene que estudiar, que tiene que prepararse, porque el examen final está por llegar, está cerca. Y en esto hay dos tipos de estudiantes. Uno que no hace nada, que pierde el tiempo jugando,
que no presta atención, que no va a las clases, que no estudia lo que debería estudiar, que no lee, que no hace nada. Y después, justo antes del gran examen, este hombre o esta mujer entra en pánico y les ruega a aquellos estudiantes que sí han estudiado diligentemente y que verdaderamente se han esforzado, que les diga cuáles son las respuestas correctas que tiene que poner en su examen, ¿no? La otra clase de estudiante es disciplinado porque sabe que tiene que leer un libro y lo hace con tiempo, ¿no? Con tiempo de anticipación. Si hay que preparar un trabajo, lo hace con tiempo para que no se le acumule. Va a todas las clases, toma nota de todas las cosas y al final, ciertamente, hay algo de temor, ¿no? Hay nervios, pero no es igual al temor que tiene aquel que no se ha preparado para el examen. Tenemos miedo, en cierta manera, porque no sabemos cómo nos va a ir, pero nos hemos preparado para ese examen final. Entonces, el temor de rendir cuentas en ese examen final nos motivó a hacer todo lo que teníamos que hacer para prepararnos. Esto de alguna manera nos ilustra la clase de juicio que Dios tendrá con nosotros, ¿no? Si realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador, sabemos que no vamos a fallar, ¿no? Romanos 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios 3:12 que nuestras obras serán probadas con fuego en el tribunal de Cristo, ¿no? Si nuestra obra permanece, recibiremos una recompensa. Y si nuestra obra se quema, sufriremos pérdida, ¿no? Nuestro trabajo habrá sido en vano. Aquella obra, aquellas acciones habrán sido en vano, pero seremos salvos, ¿no? Hermanos, la idea de pasar por fuego debe ser suficiente para motivarnos a vivir una vida agradable al Señor todos los días. El saber que un día el Señor pondrá todas mis obras y serán probadas en fuego debe ser una motivación importante para vivir en el temor de Dios. Debemos recordar que cada obra y cada cosa que hagamos será puesta en la balanza. Cada cosa que hagamos en nuestra vida cristiana será examinada en aquel día y será puesta a prueba para ser recompensados, aunque ciertamente salvos. Entonces, no debemos olvidarnos de que el Señor es juez. Esto es algo que nos debe motivar cada día a examinarnos para ver cómo estamos viviendo. Dios es un Padre amoroso, pero también es justo. Y ambas verdades están en la Biblia. Hay quienes solo les gusta pensar en que Dios es un Dios que es solamente Padre. La Biblia nos muestra que esto es cierto, que Dios es Padre. Pero la Biblia nos muestra que Dios es muy bueno, es fiel, pero que también es un juez justo, que actúa como un padre que le pide cuentas a sus hijos. Muchos viven vidas despreocupadas porque piensan que gracia es sinónimo de permisividad, ¿no? Muchos tienen la idea de que Dios, al ser un Dios lleno de gracia, nunca nos va a pedir cuentas. Pero la realidad es que un día, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas por cada acción, por cada palabra, por cada pensamiento. Y debemos meditar en esto. El domingo pasado, una de las preguntas que se planteaba y que compartimos en el grupo el jueves es, ¿qué haríamos si esta fuera la última hora acá en la tierra? ¿Y de qué manera viviríamos sabiendo que en breve vamos a dar cuenta a Dios, ¿no? De lo que hayamos hecho con nuestra vida cristiana? Creo que si tuviéramos ese pensamiento, ¿no? De manera constante, muchas cosas que hacemos, que decimos o que pensamos, no las haríamos, ¿no?
seríamos mucho más cuidadosos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, ¿no? En nuestros pensamientos, en la manera en que nos dirigimos a otros, ¿no? Sabiendo que vamos a dar cuenta de todas estas cosas a Dios. El hecho de ser hijos de Dios no nos exime de ser juzgados. Pedro dice, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ciertamente los que están sin Cristo serán juzgados para condenación, pero los cristianos seremos juzgados para recompensa. Y esto es maravilloso, hermanos, es alentador para nuestras vidas saber que si nos esforzamos en vivir vidas que glorifiquen a Dios, vamos a ser recompensados por Él. Esto es maravilloso. Pero además de esto, hay otro motivo maravilloso que nos motiva a vivir vidas que glorifiquen a Dios en todo. Y es, y es recordar cuánto ha costado nuestra salvación. La frase central de estos versículos es: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero después Pedro dice, sabiendo. ¿Y qué es lo que dice Pedro que debemos saber para andar en el temor de Dios, ¿no? Ya lo primero que vimos es que Dios juzga. Ahora, lo segundo es, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿no? Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, entonces, ¿por qué debemos conducirnos en el temor de Dios? Porque fuimos rescatados de una vana manera de una manera de vivir hueca, superficial, ¿no? Por medio del sacrificio precioso de Cristo, preparado por Dios el Padre. Ahora, esto revela el valor del sacrificio de Cristo y cómo nosotros debemos valorarlo, ¿no? Se requirió mucho para nuestra salvación. La redención es algo en lo que muchas veces no meditamos lo suficiente y no llegamos a dimensionar, ¿no?, las implicaciones prácticas que esto tiene para nosotros. Pedro les recuerda a estos cristianos algo que ya saben, ¿no? Pedro dice, sabiendo. Pedro se los está recordando. Esa es una verdad que se supone que los cristianos ya entendemos, que ya hemos aceptado y que hemos creído. Aunque muchas veces, lastimosamente por el paso del tiempo, somos propensos a olvidar que hemos sido comprados en la preciosa sangre de Cristo, ¿no? Ese es el precio que ha costado tu salvación, hermano, y la mía. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que tomar la Santa Cena en memoria de Él, ¿no? Y el recordar y pensar en lo que el Señor hizo por nosotros es la mayor motivación para una vida santa, ¿no? Para una vida temerosa a Dios, para una vida íntegra, que glorifica a Dios en todo. Por ejemplo, cuando vemos fotos, ¿no?, de nuestros seres amados que están lejos o que ya no están, nos llenamos de nostalgia y de amor, ¿no? Todos los que hemos sufrido la pérdida de un familiar o un ser querido, cuando miramos sus fotos, comenzamos a pensar y a meditar en ellos, ¿no? Comenzamos a recordar a todos aquellos que amamos. Al reflexionar en el precio pagado por nuestra salvación, esto debe llevarnos a querer esforzarnos en vivir vidas que cada día glorifiquen más a Dios. Si nuestro corazón, hermanos, no se mueve hacia
una mayor pureza y un mayor amor a Cristo cuando nos paramos a pensar en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, en las motivaciones que llevaron a Cristo a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Entonces hay algo realmente serio que está mal en nuestra relación con Él. Si el pensar en el gran sacrificio de Cristo en la cruz no te mueve a una vida más santa, no te mueve a amar más a Cristo, es porque realmente no has comprendido el gran precio de la redención de Cristo, ¿no? Nada es más costoso que el precio que se pagó por nuestra salvación, que nos liberó de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, ¿no? Y es la sangre del mismísimo Hijo de Dios, ¿no? Bajo el antiguo pacto habían sacrificios de sangre que expiaban, que lavaban temporalmente del pecado. Pero en el nuevo pacto, donde estamos nosotros, la sangre sin pecado del Hijo de Dios pagó el precio completo de todos nuestros pecados. Sí, hermano, el precio completo. Todo lo que la ira de Dios y la justicia de Dios requería de nosotros como castigo para nuestra redención y que era imposible para nosotros por nuestra condición de pecadores. Cristo lo pagó completamente con su sangre. Todos los pecados de todos los tiempos pasados, presentes, futuros, fueron pagados en la preciosa sangre de Cristo. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Muchos creen que el cristianismo es una religión de autoayuda, ¿no? Que nos ayuda a salir adelante, que mejora nuestra vida familiar, que hay muchos que creen que si me hago cristiano, mi negocio va a mejorar, si me hago cristiano, probablemente mi esposa vuelva conmigo, o mis hijos vuelvan a amarme como antes. Y aunque ciertamente el Evangelio puede hacer todas estas cosas en nuestras vidas, ¿no? No es la motivación principal. Nos hicimos cristianos porque y vinimos a Cristo, ¿no? Porque hemos visto la miseria de nuestras vidas, ¿no? Nuestra vida pasada. Vimos que nuestra forma de vivir anterior era una vida vana, una vida vacía y sin propósito. Ahora, si hemos creído, debemos perseguir la santidad, buscar ser cada vez más íntegros, viviendo en el temor de Dios, exaltando a Dios con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, aún con nuestros deseos más profundos. Y debemos evitar conformarnos a este mundo, ¿no? ¿Y de qué manera podemos saber que estamos siendo conformados a este mundo? Bien, porque al examinarnos nos damos cuenta de que vivimos bajo los mismos ideales que vive el mundo. ¿Y cómo puedo saber esto? Cuando empezamos a ver que nuestra vida en nuestra vida nos entristece lo que al mundo le entristece. Cuando vemos que en nuestra vida nos alegra lo que al mundo le alegra. Cuando nos pone feliz lo que al mundo le pone feliz. Cuando nos preocupamos por las mismas cosas que el mundo se preocupa. Cuando vemos esto en nuestra vida, es que no estamos siendo conformados más a imagen de Cristo, sino que estamos siendo conformados más a imagen del mundo. Hermanos, la forma de vivir del mundo es vana. Aún con todos sus adornos, aún con todas sus cosas, aún con toda su alegría temporal, es una vana manera de vivir. Y ser rescatados de una vana manera de vivir significa que esa ya no es mi forma de vivir, que ese estilo de vida inútil ha sido dejado atrás y hemos sido
sido rescatados de Él, ¿no? El punto acá es que sin Cristo, la vida de un hombre es una vida vana. Fuera de la gracia de Cristo, la vida humana es una vida sin sentido, es una vida superficial, es una vida sin propósito. Pedro llama a esta vida, sin Dios, una vida vana, una vida vacía, una vida llevada de un lado a otro por las cosas de este mundo. Una vida que no va más allá de las cosas materiales, sin pensar más allá de la muerte. Para quienes no tienen a Cristo, la muerte es el fin de toda esperanza, ¿no? La muerte acaba con todo, acaba con su felicidad. Y es por eso que se aferran con fuerzas a lo único que tienen, que es esta vida. No tienen más. Y esto es triste, hermanos. Es una vida que va detrás de deseos que delante de los ojos de los hombres es digno de ser aplaudidos, pero que delante de los ojos de Dios son deseos huecos y superficiales. Muchos son arrastrados por la codicia y no piensan que lo más importante es la prosperidad de sus almas. ¿Saben? Un esclavo en tiempos de los romanos podía ser redimido por el pago de una cierta cantidad de oro o de plata. Y el mundo valora estos metales por encima de todo y están entre los metales imperecederos. Pero Pedro los llama perecederos y da a entender que comparado con la bendita y preciosa sangre de Cristo, estos metales, oro y plata, son meramente cosas sin valor. Son baratos en comparación con la sangre preciosa de nuestro Señor, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice Pedro. ¿Saben? Dios le advirtió a Adán y a Eva que si pecaban, morirían. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios en su misericordia no los mató en el acto, aunque lo merecían, sino que en su lugar mató a un animal e hizo pieles para ellos, para cubrir la desnudez que ellos habían tratado inútilmente de hacer con hojas, ¿no? De cubrir con hojas. Y debe haberles impactado ver la muerte de un animal, ¿no? Ver su sangre empapando la tierra, ¿no? Y Dios les había mostrado que la vida está en la sangre y sin derramamiento no hay perdón de pecados. Y quizás la pregunta puede ser, ¿y por qué Dios no puede simplemente perdonar los pecados sin derramar sangre? Sencillamente porque Dios no puede suavizar el castigo y aún así ser justo y santo. Ninguno de nosotros podría servir para o como sustituto de los demás, porque nuestro propio pecado nos inhabilita, ¿no? Pero solo Cristo, que no tenía la mancha del pecado, podía ofrecerse en nuestro lugar. Por eso Pedro lo llama el Cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Uno que no tenía pecado, quitó el pecado del mundo. Y ese es el costo de nuestra redención, como dice Pedro más adelante, ¿no? El justo debía morir por los injustos, ¿no? Para llevarnos a Dios. Por eso es que es inútil todo intento de justificación, todo intento de autolimpieza de nuestra parte, ¿no? Necesitábamos un sustituto perfecto. Y Dios lo proveyó en Cristo para salvarnos, ¿no? Para que vivamos una vida nueva. Así que seguir viviendo en pecado, hermanos, después de esto, sería comparable a una mujer cuyo marido amaba mucho y dio su vida para salvarla, ¿no? De un violador y asesino que entró a su casa. Y después del funeral, esta mujer busca a este asesino y tiene un romance con él, ¿no? Así de fuerte como esto es el argumento de Pedro, ¿no? Porque Dios nos redimió a un costo infinito. Esto debe ser un motivador para vivir una vida
de una manera agradable a Dios, ¿no? El hombre tiene la tendencia natural, ¿no? A querer ganarse las cosas y aferrarse a su orgullo, ¿no? Que dice, yo puedo por mí mismo, ¿no? Yo soy digno. Yo puedo por mis propios medios limpiar mi pecado. Pero vemos en el texto que la redención es totalmente de Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, ¿no? En primer lugar, Dios planeó todo esto antes de que pecáramos. Fue destinado antes de la fundación del mundo. La cruz no es el plan B de Dios, puesto en marcha después de que Adán y Eva cayeron en pecado. No, Dios lo ordenó mucho antes de la fundación del mundo, mucho antes de la creación de la raza humana. Ya Cristo había sido destinado, ¿no? Para hacer ese sacrificio santo, sin mancha. Veamos lo que dice Hechos 2, capítulo 23. Hechos 2, capítulo 23 dice, a este Jesús entregado por el predeterminado plan de Dios y según la presciencia de Dios para ser clavado en la cruz. Así que, hermanos, no podemos pagar por esa redención, ¿no? La redención es de Dios, es en los méritos de Cristo que somos salvos. Dios no solamente lo preparó, sino que lo manifestó justo en el momento preciso, ¿no? En el momento adecuado de la historia humana. Dios envió a su Hijo a este mundo y nosotros no tuvimos nada que ver en esto. No hay mérito nuestro en esto. Y es a través de Cristo que creemos en Dios. Y aún esa fe es dada por Dios. Lo único que podemos hacer es esforzarnos para que con la ayuda del Espíritu Santo vivamos vidas en gratitud a todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él es. Y es gracias a esa redención obrada por el Padre a través de Cristo que nosotros recibiremos también lo que Cristo recibió. Versículo 21. Versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, si Dios el Padre les dio gloria, y lo va a hacer de la misma manera con nosotros, nosotros podemos con total confianza vivir una vida de temor a Dios, porque Él es fiel y digno de toda confianza, ¿no? Podemos confiar en Dios, podemos confiar en sus promesas, porque así como lo hizo con Cristo, lo hará con nosotros. Si el Padre obró nuestra salvación a través de Cristo, proveyendo sustituto para la paga de nuestro pecado, para que Él fuera castigado en nuestro lugar. Si Dios ha hecho todo esto para nosotros, cumpliendo así todas sus promesas, o cumpliendo parte de sus promesas, ¿no? Porque hay promesas que son futuras aún, ¿no? Al habernos revelado su voluntad, al habernos elegido y manifestado a Cristo a su tiempo, Dios es digno de nuestra total confianza y obediencia. Y nuestra seguridad de esto está en Cristo, está en Cristo. Esa fe en el Padre que hará con nosotros como hizo con Cristo, nos debe motivar de la misma manera que seguramente motivó a la audiencia de Pedro a tener un temor reverente a Dios y a vivir vidas que le honren. Hermanos, para terminar quisiera dejarles algunas preguntas de aplicación práctica para que puedan estar meditando en esto.
Hermano, hermana, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana en base a estas verdades que hemos visto hoy? ¿Estás viviendo en un temor reverente a Dios que se puede ver reflejado en la manera en que hablas, en la manera en que te vestís, en la manera en que pensás, en la manera en que gastas tu dinero? Hermana, cuando estás por salir de tu casa, ¿te fijas si estás vestida de manera modesta? Eso es tener temor del Señor, ¿no? ¿Estás pensando en la manera en que invertís tu tiempo? ¿Los amigos con quienes te juntás? O cuando estás viendo un programa de televisión, te preguntas si lo que estás viendo le agrada a Dios, si Dios está agradado de esto que estás mirando en la televisión. Quizás, hermanos, estas preguntas puedan ser un poco fuertes, pero si a la hora de examinar no somos sinceros con nosotros mismos, ¿no? Sabiendo que Dios sabe de todas las cosas y que no podemos engañarlo, sin dudas, hermanos, sin dudas, que esto nos va a ayudar a seguir creciendo, ¿no? Nos va a ayudar a seguir madurando, nos va a ayudar a seguir creciendo en ese temor a Dios, nos va a ayudar a seguir siendo más santos, ¿no? Que el Señor nos ayude a meditar en estas cosas, hermanos. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque confronta nuestras vidas, gracias porque nos ayuda a crecer y a ver cómo estamos viviendo, Señor. Gracias porque tu palabra es santa y en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir vidas que te glorifiquen. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en todas estas cosas, ayúdanos a seguir creciendo en el temor santo a ti, Señor, en un temor reverente a ti, Señor, que nuestras vidas pueden ser cada día más íntegras, Señor, que podamos estar meditando en estas cosas que hemos leído, Señor, en que un día te tenemos que dar cuentas, pero también en ese precio que ha costado nuestra salvación, Señor, y también en la fidelidad tuya, Señor, en que tú eres un Dios que cumple sus promesas, que un día, Señor, nos glorificarás y nos resucitarás junto con Cristo, Señor. Que estos sean nuestros motivadores, Señor, más profundos para vivir una vida temerosa a ti. Bendícenos, Señor, y bendice la meditación de tu palabra en nuestros corazones, que lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Por fe vemos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida